Una máquina síncrona, bueno, creo que es un motor generador de 208 voltios, 15 HP, 15 caballos de fuerza, con un factor de potencia de 0.8 en adelanto, ¿sí? Conectado en delta, conectado en delta ya saben más o menos a lo que me estoy refiriendo, a 60 Hz, tiene una redactancia sincrónica de 2.5 ohmios y una resistencia despreciable en el inducido. Sus pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 1.5 kilovatios y sus pérdidas en el núcleo son de 1 kilovatio. Bueno, listo. Entonces nos dice, dibuja el diagrama fasorial del motor y encuentre los valores IA, IE, IEA. Entonces, esos valores IA, IL, IEA los vamos a buscar porque pues el B nos dicen que nos cambian la carga, que ya no es de 15 sino es de 30. Pero entonces vamos a buscar los primeros valores, o sea, el punto A, que son los valores prácticamente de corriente, y el voltaje del inducido en el secundario. Prácticamente eso es lo que nos están diciendo ahí. Normalmente todos estos valores los vamos a encontrar en la placa característica y si no están en la placa característica deben estar en el manual, ¿sí? Cuando uno, pues como todo, cuando uno compra una máquina, pues debe traer un manual, ¿sí? Que normalmente va a venir en inglés o en mandarín. Listo. Entonces, ahí nos están dando un dato muy importante que es los caballos de fuerza, 15 HP, ¿cierto? Esos 15 HP normalmente a ustedes sí les sirve porque pues ustedes como trabajan con partes hidráulicas y neumáticas, de esos caballos de fuerza, pues ustedes les sirve bastante ese dato. Pero en la parte eléctrica ese dato no nos sirve mucho porque yo lo tengo que convertir esos 15 HP a potencia eléctrica, o sea, a vatios, ¿sí? Eso, hay una manera muy sencilla de hacerlo, es una simple regla de 3. Yo ya sé que un HP equivale, tengan muy presente eso, un HP equivale a 746 vatios. ¿Listo? Hay otro que vamos a utilizar también, que son los caballos a vapor, que ese también ustedes lo utilizan y utilizan unas fórmulas pues para trabajar con horsepower en inglés, en caballos de fuerza y caballos de vapor. Entonces, un caballo de vapor, que creo que le dicen así, CB, va a ser igual a 735 vatios. Esas dos conversiones ténganlas muy presentes porque nosotros las usamos mucho. Un HP equivale a 746 vatios y un caballo de vapor equivale a 735 vatios. Siendo así, 15 HP, compañeros, ¿a cuánto potencia me equivaldría? 11.190 vatios. ¿Listo? Yo también eso lo puedo transformar a kilovatios, ¿sí? Que es lo que normalmente vamos a utilizar, y eso quedaría 11,190 kilovatios. Normalmente, compañeros, esa potencia que nos dan en caballos de fuerza va a ser la potencia de salida, ¿sí? Acuérdense que todos los motores van a tener unas pérdidas por rozamiento, pérdidas dispersas. Esas pérdidas dispersas son por rozamiento, por fricción, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo y pérdidas de pull. Esas pérdidas, muchachos, cuando se suman todas esas pérdidas, es lo que nos va a proporcionar la salida del motor. O sea que ese dato que me acabaron de dar va a ser la potencia de salida de ese motor, que es 11,190 kilovatios. Como me están pidiendo, lógicamente, la intensidad, esa IL debe ser la corriente de línea, IA va a ser la corriente de fase y EA va a ser el voltaje de inducido del secundario. Eso lo vamos a encontrar porque si se acuerdan cómo es el circuito de un motor, mírenlo acá,
circuito equivalente de un motor síncrono, pues vamos a tener una parte primaria y una parte secundaria, inducido primario, inducido secundario. Y nos están pidiendo prácticamente el voltaje de esta fuente que se conoce como EA, o le colocan aquí EA, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener en el secundario una corriente de fase y vamos a tener una corriente de línea. Ustedes ya se acordarán de los circuitos YY y de los circuitos Y delta y delta delta, ¿cierto? Y que manejábamos unas fórmulas para poder desarrollar ese tipo de circuitos. Entonces yo sé que potencia trifásica, fórmula también es muy importante que la tengan presente, potencia trifásica es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi. Y ese coseno de phi es el mismo conocido como factor de potencia, ¿sí? Por favor, de esa fórmula que acabé de dictarles, despéjeme en IL. ¿Cómo quedaría IL despejado de esa fórmula que les acabé de dictar? O sea, esta que ven aquí. Pasa a dividir y queda potencia trifásica dividido raíz de 3 por el voltaje de línea por el coseno de phi. ¿Listo? La potencia que yo acabé de averiguar, que ustedes me acabaron de dar, es la potencia de salida. Pero para yo poder encontrar la corriente de línea, ¿sí?, debe ser la potencia, prácticamente la que ven acá, la potencia de entrada, que es la potencia del devanado primario. Entonces, tengo que averiguar la potencia de entrada, ¿sí?, para poder trabajar con esa fórmula. La de entrada va a ser igual a potencia de salida más las pérdidas mecánicas, más las pérdidas en el núcleo, más las pérdidas eléctricas, ¿sí? ¿Qué tengo? Yo tengo las pérdidas de salida, que las acabé de encontrar, o la potencia de salida, las pérdidas mecánicas, que son conocidas como las pérdidas de fricción y rozamiento. Debo tener también las pérdidas en el núcleo y debo tener las pérdidas eléctricas. Esas pérdidas eléctricas, acuérdense que van a estar enfocadas con la fórmula I cuadrado por R. Entonces vuelvo otra vez a mi ejercicio y miramos qué datos nos dan. Listo, se tiene una redactancia sincrónica. Acuérdense que en redactancia hay dos tipos de redactancia y esas las vamos a expresar. Esas redactancias, conocemos redactancias y conocemos impedancias. Redactancias con la letra X, que pueden ser inductivas o capacitivas, o conocemos impedancias igual, impedancias inductivas, impedancias capacitivas. Acá nos están dando son redactancias, nos están dando una redactancia, pero no nos están diciendo si es inductiva o capacitiva. Lo más seguro es que sea inductiva porque es un motor. Listo. Entonces, si es así la cosa, y miramos el ejercicio, nos dice que sus pérdidas por fricción, bueno, acá nos dicen un dato importante, y una resistencia despreciable en el inducido, ¿sí? Si es una resistencia despreciable, o sea que las pérdidas eléctricas de la fórmula desaparecen, o sea, son igual a 0, porque acá nos dicen que la resistencia es despreciable. Sus pérdidas por fricción y rozamiento, o sea, las pérdidas mecánicas en el aire, son de 1.5 vatios, o sea, pérdidas mecánicas. Y sus pérdidas en el núcleo son de 1 kilovatio. Listo, tenemos ahí dos tipos de pérdidas. Entonces vamos a usar, potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida, o pérdidas de la salida, más las pérdidas mecánicas, o la potencia mecánica, más la potencia en el núcleo, o las pérdidas en el núcleo, más las pérdidas eléctricas. Pero nos dice que las pérdidas eléctricas I cuadrado por R son despreciables, o sea que esto se va a 0. Entonces la potencia de entrada, potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida, 11,190 kilovatios fue lo que nos dio la potencia de salida, ¿cierto? Más las pérdidas mecánicas
Las pérdidas mecánicas, 1.5 kilovatios. Más las pérdidas en el núcleo, 1 kilovatio. Más las pérdidas eléctricas que van a ser 0. Entonces, por favor, la potencia de entrada acá va a ser 13.69 kilovatios. Entonces tenemos una potencia de salida y tenemos una potencia de entrada. Si observan bien, compañeros, la potencia de entrada es de 13.69 kilovatios, que es mucho mayor que la potencia de salida. Entonces, tengan muy presente que el dato que vamos a encontrar en la placa característica en HP va a ser siempre la potencia de salida. Y si yo trabajo con esos datos, pues voy a tener un cálculo errado, porque pues el motor se me va a empezar a disparar, porque yo debo empezar con la potencia de entrada. Y si, como pueden ver, estamos aproximadamente una diferencia de 2000 kilovatios, que es pues bastante amplia. Claro, un motor de 15 HP es un motor muy grande. Ahí nos faltan 2 parámetros, pero que esos 2 parámetros los vamos a ir trabajando más adelante. Pero por ahorita vamos a trabajar con esa, que es la más utilizada. ¿Listo? Entonces de ahí despejamos IL. Y ustedes me dijeron que IL iba a ser igual a la potencia trifásica. Esa potencia trifásica, como les digo, vamos a trabajar con la potencia de entrada. 13,69 kilovatios dividido raíz de 3 por el voltaje de línea. Miremos cuál es el voltaje de línea que tiene ese motor. 208 voltios. Ese nos lo da el ejercicio. Por 208 voltios por el coseno de phi. Y el coseno de phi es el mismo factor de potencia. Factor de potencia 0.8 en adelanto. Cuando estuvimos trabajando en Proteus, muchachos, vimos un circuito que es muy popular, que es el circuito RLC. Cuando colocamos el osciloscopio, vimos que algunas ondas se atrasaban y se adelantaban de la onda principal, ¿sí? Normalmente las ondas que se atrasan, la onda que se atrasa o se desfasa, va a ser una carga inductiva, y la onda que se adelanta normalmente va a ser una carga capacitiva. Acá me están diciendo que ese factor de potencia es de 0.8. Tengo que tenerlo muy presente, porque ese 0.8 es el que me va a dar el ángulo de desfasamiento de la corriente que lo voy a necesitar, ¿sí? Tengan muy presente ese factor de potencia, que es muy importante. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en otro capítulo, ¿listo? El factor de potencia. Por ahorita solo tengamos presente que es 0.8. Ay, Dios. Listo, entonces coseno phi por 0.8. Por favor, los que tienen la calculadora a mano, 13.69 kilovatios. O sea, acuérdense que kilo es 10 a la 3 dividido raíz de 3 por 208 por 0.8. Entonces, es porque me imagino, por eso les digo que tienen que utilizar el kilo. Se les olvidó el kilo, que es 10 a la 3. Miren cómo se hace en esta calculadora, para que lo tengan muy presente. 13.69 kilovatios. Entonces, exponente, mire acá, esto quiere decir el exponente. ¿A qué exponente? Pues a la 3. Ahí le estoy diciendo que esos son 13.690 o 13.69 kilos. Entonces, enter. Raíz de 3. 3, y miren que acá aparece, primero le doy enter y le saco la raíz a ese 3. Entonces, miren que acá está la tecla de raíz, que es este valor que ven acá, bastante grande. 208 por 0.8. ¿Listo? Todo eso lo multiplico por. Y llego hasta ahí, porque pues este es el numerador y este es el denominador. El denominador me dio todo ese valor grandísimo, entonces lo divido. Y eso me dio 47.49. ¿Qué? Amperios.
Esa es la corriente que realmente me está solicitando ese motor para poder trabajar bien su par de arranque. ¿Mm? Claro, tenemos que agregar otras cosas, unos porcentajes, porque acordémonos que la corriente pues nos va a aumentar 5 veces o 7 veces su corriente nominal. Pero por ahorita lo vamos a dejar así como lo vemos para ese ejercicio. Entonces tengan mucho cuidado porque acuérdense que con ese valor de corriente yo voy a escoger mi protección y mi calibre de conductor indicado para poder instalarlo. Bueno, también tenemos que observar otros parámetros. El motor el cual estamos trabajando, muchachos, ¿ese motor está en Y o está en delta? Delta. En delta, ¿sí? O sea, tenemos una carga en triángulo, que es este que ven acá, o delta. Y acabamos de averiguar la corriente de línea. Estas son las corrientes de línea, ¿sí? Pero nos están pidiendo las corrientes de fase, o sea, las que van internamente en el motor, las que ustedes observan ahí, ¿sí? Y lógicamente las corrientes de línea en una carga delta son diferentes a las corrientes de fase. Entonces, de lo que habíamos visto en las clases anteriores, para que lo tengan muy presente, y otra fórmula que vamos a utilizar mucho, es que la corriente de línea, según la teoría que vimos en circuitos trifásicos, va a ser igual a raíz de 3 la corriente de fase. Tengan muy presente eso. Corriente de línea es igual a raíz de 3 por corriente de fase. Entonces voy a averiguar las corrientes de fase que van por acá. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Ya averigüé corriente de línea, ahora voy a averiguar corriente de fase. Por favor, voy a ponerlo acá. Corriente de fase despejado de esta fórmula que también es supremamente importante en circuitos trifásicos, en delta y en Y. Y de fase, ¿cómo quedaría despejado de esa forma? Entonces, la corriente de línea es superior a la corriente de fase, según lo que me acaban de decir. 27,41 amperios. ¿Listo? Ahora, EA, o sea, el voltaje inducido prácticamente del secundario, de la parte donde va a estar mis cargas conectadas en delta. Delta 60 Hz, punto 8. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar una fórmula que venga considerada EA. Entonces, aquí tenemos otra vez EA, pero esta está más fácil para poder trabajar, ¿sí? Entonces, EA va a ser igual al voltaje que me están proporcionando, ¿sí? Menos la redactancia sincrónica por la corriente. Entonces, tengan muy presente esta aquí, pues normalmente uno no lo coloca, pero ustedes ya saben que acá es como si estuviera multiplicando, ¿sí? Entonces, como aquí ese EA, compañeros, va a ser el secundario, esa corriente, pues, ese A está en el devanado secundario, ¿sí? Entonces, si ven, NA está recorrida por la corriente IA, que es la corriente de fase. Si lo ven ahí, esta es corriente de línea y esta es corriente de fase. Y me están pidiendo este voltaje, ¿sí? Si yo utilizo, lógicamente, la ley de voltajes de Kirchhoff, pues me va a salir esta ecuación que les acabé de mostrar, con la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero para poder trabajar también con esta fórmula, tengo que averiguar el ángulo de desfasamiento de la corriente. Entonces, miren cómo averiguo ese ángulo de desfasamiento de la corriente. Yo ya sé que factor de potencia es igual a coseno de phi, pero coseno de phi es igual a 0,8. El factor de potencia no tiene unidad de medida, ¿sí? Simplemente 0,8. Yo tengo que averiguar el ángulo phi, este ángulo. Phi, que normalmente le dicen algo así, el ángulo phi. Y ese ángulo va a ser igual, lógicamente, es como si yo pasara el coseno después del igual. Y esa fórmula trigonométrica nosotros la conocíamos en trigonometría como cosecante o coseno a la menos 1. ¿Sí? Coseno a la menos 1
de 0.8. Cuando yo desarrolle esta ecuación, coseno a la menos 1 de 0.8 me va a dar en grados. Entonces, normalmente todas las calculadoras como la científica y esta, pues tiene lógicamente el inverso de coseno. Y el inverso de coseno es esta que aquí le llaman a cos. Y creo que si no me equivoco debe estar en morado. Entonces coloco primero 0.8, ¿sí? Y le saco el inverso que es coseno a la menos 1. Entonces morado y lo primo coseno. Y el inverso de eso me dio 36.87. Acuérdense que ese es el ángulo phi. 36.87 grados. ¿Listo? Entonces, ese es el ángulo de desfasamiento que va a tener mi corriente de fase. Y A va a ser igual a 27.41 con ángulo de 36.87 grados. Y esto todo me da en amperios. Ahora, pues voy a averiguar. Ahora sí voy a trabajar con mi fórmula EA. EA, el voltaje inducido en el secundario va a ser igual al voltaje que me están proporcionando menos la redactancia, que le voy a llamar la redactancia sincrónica de ese motor, por la corriente. Y voy a colocar esto en dos paréntesis para que se entienda que esos dos van multiplicados. Entonces reemplazo EA va a ser igual al voltaje, que va a ser 208 voltios, por la redactancia sincrónica. Vamos a ver de cuánto es la redactancia sincrónica del ejercicio, que también nos la dan. Tiene una redactancia sincrónica de 2.5 ohmios, ¿sí? Entonces acá nos dice que tenemos que dejarla como si fuera un número complejo. Entonces un menos JXS, o sea, redactancia sincrónica es 2.5. Eso nos lo da el ejercicio. Acuérdense que tanto las redactancias como las impedancias nos dan en ohmios por la corriente de fase. Y la corriente de fase nos dio 27,41 con ángulo de 37.86. 36.86. Esto da en grados 87. y esto es en amperios. Profe, 87. Abro mis paréntesis y voy a botar este primer resultado que está en rectangular. Siempre tengo que ingresar una parte real. Como este resultado no tiene parte real, sino solo parte imaginaria, la parte real va a ser 0. Acuérdense que él me va a reconocer que tengo que mediarle una coma, pero esa coma le estoy diciendo que es un número complejo. Y es 2.5. ¿Sí? Y lo envío y él me va a dejar allá. Pero todo lo quiero dejar todo en polar porque acuérdense que el valor que yo voy a encontrar en los equipos de medida va a ser la parte real más un ángulo, ¿sí? Pero el ángulo nunca me va a aparecer en los equipos de medida, solo me va a aparecer la parte real y eso solamente me va a salir en parte polar. Entonces la parte polar es, oprimo esta flecha y oprimo la tecla MTH y me queda 2.5 con ángulo de 90. Esto en polar es este mismo valor. ¿Listo? Ahora voy a pasar este valor de acá. Hago exactamente lo mismo. 27.41 con ángulo. Miren que el ángulo es esta tecla color verde, y oprimo la tecla SPS. Con ángulo de 36.87. ¿Sí ven? 27.41 con ángulo de 36.87. Yo ya sé que esta es mi redactancia y yo ya sé que esta es mi corriente.
Entonces, ahí me lo pasó los dos están en polar, igual yo lo puedo, si yo los quiero también multiplicar en rectangular, lo puedo hacer, ¿sí? Pero como les digo, normalmente es mejor trabajarlos en polar. Y multiplico esos dos. Y eso me da esa multiplicación de estos dos, me dio ese valor, que lo vamos a anotar acá para tenerlo presente. EA es igual al voltaje menos la multiplicación de esos dos nos dio 68.50. Bueno, chicos, entonces miren, por favor. Normalmente en los textos de máquinas eléctricas o máquinas de inducción, acordémonos que estamos trabajando, o los motores de jaula de ardilla y de rotor de vanado también los conocen como motores de inducción, ténganlo presente. Motor de inducción de jaula de ardilla, motor de inducción de rotor de vanado. Entonces, en esos textos ustedes van a encontrar que a esto también le agregan un ángulo. Estos 208 va a llevar un ángulo de 0. ¿Sí? Ustedes lo pueden colocar o si no, no lo colocan cuando es un ángulo de 0. Entonces, yo voy a agregar acá 208 simplemente, ¿sí? Pero esta parte sí tiene un ángulo de desfase, que ese sí lo debo agregar, porque ese ángulo de desfase, pues lógicamente me va a cambiar mucho la operación. Yo no puedo coger que 208 menos 68.52, no, porque este ángulo me va a influir mucho en este voltaje que me va a dar en este inducido EA. Entonces, 208 y vuelvo y abro mis paréntesis y coloco 68.52 con ángulo de 126.87. ¿Sí? Estoy agregando este valor. Y esos dos valores los debo restar. El voltaje NA me dio 255 con ángulo de menos 12.41 voltios. Que acordémonos que eso lo puedo expresar en un diagrama cartesiano, ¿sí? Más o menos esto va a estar por acá abajo, porque por el ángulo, entonces eso va a ser algo como así. Y el ángulo negativo, bueno, va a ser un ángulo más pequeñito. Ese ángulo va a ser de menos 12,41. Pero nosotros necesitamos solo saber es este valor, porque este valor es el que vamos a encontrar en nuestro equipo de medida, 255 voltios. Pero no vamos a ver el ángulo de desfase que es menos 12.41. Pero que si yo no coloco ese ángulo de desfase, al hacer las operaciones, muchachos, pues voy a tener errores en las mediciones.